Hola, bendiciones mis amados. Bienvenidos una vez más a este servicio online que el Señor ha preparado para que nosotros recibamos su palabra, su mensaje que tiene dedicado para nosotros en esta hora, en este día, en este momento que tú tanto lo necesitas. Por lo cual te ruego que el resto de los miembros de la familia los puedas congregar allí delante de estas pantallas que tú muy amablemente y voluntariamente nos prestas cada vez que nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios para tu vida y para la edificación de toda su iglesia como tal. Así que preparados como estamos, pues nosotros deberíamos compartir este mensaje también, deberíamos estar atentos, deberíamos estar notificando al resto de las personas que estén preparados pues para recibir este gran mensaje que tiene el Señor para nosotros continuar en nuestra vida, congregarnos como debe ser y formar parte del reino de los cielos sobre esta tierra. Así pues, le ruego a usted que no se quede solo con el mensaje al recibirlo, sino que lo pueda compartir con alguien más, que le notifique también a esas personas que pueden compartir ese mensaje, que nos ayuden a nosotros compartiendo el mensaje, suscribiéndose a nuestro canal. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, incorpórese, suscríbase y pídale también a sus amigos con quien compartan este mensaje, que allí se puede suscribir y va a recibir todos los mensajes que son necesarios pues para edificación de su vida, porque yo estoy seguro que cada vez que el Señor emite un mensaje es porque hay una área de nuestra vida que necesita ser edificada, necesita ser bendecida, necesitamos crecer en ella, necesitamos fortalecernos y en estos tiempos sobre todo necesitamos mucho más. Por lo cual pues yo le ruego a usted que si tiene necesidad de oración, también allí nos pueda notificar, que si tiene alguna observación con respecto al mensaje que está recibiendo, usted también nos los pueda notificar allí, o compartirlo o dejar los comentarios, más que chatear en el mensaje, más bien dejar los comentarios con respecto al mensaje, con respecto a la palabra que le impacta en su vida, que sabe usted que le puede cambiar también y ayudar a otros más a seguir. Le agradezco a usted también su incorporación a la iglesia, a nuestros rediles. Si usted no pertenece a un redil, incorpórese a un redil, porque allí también nosotros podemos tener pues más discernimiento de la palabra que recibimos, poderla comentar, poder recibir nuestra formación. En los rediles damos también los discipulados, donde formamos los futuros líderes también de este país, de la iglesia del Señor, y de aquellos que están seguros pues en su corazón que van a ocupar posiciones de eminencia. Pues lo único que formamos allí son líderes como Jesucristo, donde le enseñamos a personas que están dispuestas a heredar el carácter de Jesucristo y llevarlo a cabo en todo lo que ellos tienen que hacer, de forma tal que ellos hagan prevalecer el reino de los cielos sobre esta tierra. Así que contacte a alguno de los líderes, háganoslo saber, contáctenos en nuestras redes sociales y allí le vamos a estar informando. Los que nos congregamos acá y están dispuestos para venir y formar parte de toda esta estructura, también les invitamos a participar en los encuentros. El día 10 de abril y el 17 estaremos llevando nosotros a cabo los encuentros que son necesarios también para tener ese cara a cara con Jesús, ese encuentro directo donde nos habla directamente, pues nos estamos en ese momento aquí congregados solamente con Él y Él nos va a estar dando toda la palabra que necesitamos para seguir adelante. Asimismo, le quiero invitar para el día de mañana que vamos a estar acá dando el taller, un taller que también le va a edificar. Vamos a tocar una parte muy importante que tiene que ver con finanzas, el líder resiliente, cómo nos levantamos, cómo vamos, cómo seguimos y cómo nos va a ayudar todas estas cosas en lo que requerimos. Así que la iglesia está completamente activa, así que prepárese usted también para participar, no se quede, no se deje contagiar con los demás, no se deje arrastrar con los demás, participe de esta forma online o de cualquier otra, pero participe en la iglesia. No necesariamente nadie le está exigiendo a usted que tiene que estar obligatoriamente presencial, pero si usted se conecta con nosotros, si usted participa de esta manera, también el Señor allí le va a bendecir grandemente. Así que preparados pues allí, vamos a poner esto en las manos del Señor, allí donde está. Tómese de la mano con el que esté, levante sus manos, puede postrarse, puede sentarse, como usted quiera, pero vamos a pedirle al Señor que sea Él dándonos la sabiduría y el entendimiento de todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos hoy. Dios Todopoderoso, tú eres grande, tú eres Dios y no hay otro como tú. Tú eres el que diseñó nuestras vidas, tú eres el que nos creó desde el principio.
Tú eres el que sabe lo que nos hace falta. Tú eres el que sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Pues es deseo en nuestro corazón cumplir y hacer tu voluntad. Y sabemos, Señor, que desde antes que nosotros estuviésemos en esta tierra, tú nos habías establecido con un propósito. Tú pensaste en nosotros, tú nos diseñaste, Señor, nos diste dones y talentos para hacerlo conforme al propósito que tú tienes establecido para cada uno de nosotros. Yo te ruego, pues, que nos ayude, porque reconocemos delante de ti que solo no lo podemos hacer. Pero si tú te dignares, Señor, a derramar de tu Espíritu sobre nuestras vidas y hacer que tu voluntad se cumpla como nosotros deseamos hacerla, no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Y que a pesar de los tropiezos, de las adversidades y de todos los impedimentos que puedan surgir, estaremos seguros en nuestro corazón y en nuestro espíritu que nosotros lo vamos a vencer. Sabemos, Señor, que nos vamos a enfrentar a muchas cosas, enfermedades, impedimentos, mezquindades de las personas y todas estas cosas, pero que si estamos claros en lo que vamos a hacer, sabemos dónde vamos a llegar. Yo te ruego, pues, que a ninguno de nosotros nos falte, que el pan diario de cada día lo tengamos, que los recursos que necesitamos sean puestos, Señor, en nuestras manos, sean puestas a nuestra disposición, que seamos esforzados, que trabajemos para tener mucho más de lo que hasta ahora tenemos, a fin de que nosotros podamos lograr la meta que hemos establecido, de establecer el reino sobre esta tierra como tú nos ordenaste. Que toda criatura le sea predicada, que toda persona, toda criatura conozca del reino de los cielos y que te conozca a ti, mi Señor. Mi Señor Jesús, nada tiene sentido sin tu presencia, por lo cual nosotros haríamos todo lo que esté a nuestro alcance para que cada alma te conozca a ti, te busque a ti. Si después de eso, Señor, como tú nos has enseñado, alguno se apartare del camino, no podrá decir en ningún momento que no le fue predicado, que no le fue enseñado lo que requeríamos para estar en la presencia de Dios. Así pues, tú sanarías a esta tierra, tú sanarías a este pueblo, tú sanarías a tu iglesia y levantarías un pueblo que verdaderamente pueda estar delante de ti. Sabemos que necesitamos tu perdón, por lo cual yo te ruego, pues, que tú nos perdones, porque muchas cosas nos has pedido y nosotros no las hemos hecho. Reconocemos delante de ti, Señor, que no hemos estado y no hemos andado, no hemos vivido y no hemos obrado conforme a tu palabra y a tu mandamiento. Yo te ruego hoy, Señor, nos perdones y nos enseñes a perdonar, porque una de las cosas que nos cuesta a nosotros es perdonarnos a nosotros mismos. El orgullo se apodera de nosotros y creemos, Señor, que no necesitamos de tal cosa, por lo cual muchos de nosotros hoy padecen, muchos de nosotros están enfermos, muchos de nosotros duermen, Señor, sin ninguna necesidad, cuando no pudieron cumplir su propósito. Yo te ruego, pues, hoy que escuches este clamor y todo el que lo haya puesto en tus manos, hoy, pues, tenga la respuesta a todas estas cosas que tiene. Que si alguno tiene necesidad, seas tú hablándole, Señor. Que si alguno está en tristeza, igualmente venga tu palabra para fortalecerle. Que si alguno, Señor, tiene algo que solucionar, tú le abras la puerta hoy. Porque claro tenemos nosotros, porque escrito está, que si alguno llamare, a él se le abrirá. Si alguno buscare, él encontrará. Y si alguno pidiere, a él se le dará. Asimismo, pues, nosotros con certeza pedimos de tu amor, pedimos de tu espíritu, procuramos, Señor, hacer un llamado al cielo para que venga tu espíritu sobre nosotros. Porque ¿cómo haríamos nosotros por nuestra propia cuenta? Acabaríamos como muchos, Señor, sin ningún sentido y sin saber para qué estamos sobre esta tierra. Así pues, recibe gloria, recibe honra, recibe, Señor, la gloria por los siglos de los siglos, recibe la adoración y recibe la alabanza que hoy te entregamos en el nombre de Jesús, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Creo que en la última década he oído hablar con mucha insistencia y quizás un poco más antes de esa última década acerca de emprendedores y emprendimiento y de los talentos que normalmente tienen estas personas que son emprendedores. Pareciera que el talento
es lo único que necesita una persona para lograr el éxito, para llegar allí. Yo tengo claro lo siguiente: el éxito no se alcanza, el éxito se vive. Una persona exitosa es porque sabe darle el valor de la victoria y del éxito en todo aquello que él hace. Ese es su estilo de vida y es como logra las grandes cosas que hace. No obstante, sin embargo, lo que se comenta normalmente acerca del emprendimiento, y cuando nosotros revisamos todo lo que hay acerca de ello, revisamos también estadísticas, aquellos que se dedican a eso, se van a dar cuenta de algo que es espeluznante cuando se habla de emprendimiento y de solo el talento. Que la gran mayoría de los que se dicen o tienen o hacen o comienzan como emprendedores, por lo general fracasan, nunca terminan. Y es que yo creo que le han metido a las personas en su cabeza, a causa de que todo el mundo comienza a hablar de esto, de emprendimiento, de que solo es necesario emprender. Si solo es necesario emprender, vamos a tener un inconveniente con esta situación. Que las personas van a entender que con solo emprender algo ya basta, con solo tener el talento ya basta. Y nos quedamos con una mentalidad de emprendedores. Yo digo personas o los llamo hombres y mujeres de principio. Todo lo principian, nada lo terminan. La mentalidad que deberíamos nosotros procurar que tuvieran a todos los que nosotros les enseñamos es una mentalidad de empresario, no de emprendedores. Porque el empresario, para sentirse como tal, debe tener o haber concluido algo que a la larga o al final o a la meta que ha alcanzado funciona. Si nosotros no pensamos de esa manera, siempre nos quedaremos comenzando las cosas y nunca terminándolas. Por eso es necesario tener una mentalidad de empresario. Para tener esa mentalidad de empresario es necesario agregarle al talento que tiene una persona el coraje y el valor que se requiere para desarrollarlo, ponerlo en práctica y sacar el máximo provecho de ese talento que nosotros tenemos. Si somos emprendedores, si tenemos mentalidad de emprendedores, simple y llanamente manifestaremos y seremos reconocidos en la brillantez de aquellos que mostramos en un momento determinado. Pero nunca mostraremos la solidez que la brillantez de un diamante puede representar. Es decir, no todo lo que brilla es oro. Y los talentos cuando brillan no significa que vayan a convertirse en oro o en diamante. Para hacerlo de esa manera tienen que ser forjados. El oro, para ser de valor, tiene que ser forjado, pasado por fuego. El diamante cortado, pasado, esmerilado, pulido hasta que pueda representar todo el valor que él tiene. Para eso necesitamos coraje, para eso necesitamos valor, para eso necesitamos esforzarnos, para eso necesitamos entender que el tener talento no basta. Es necesario la práctica, es necesario la habilidad, es necesario el desarrollo, es necesario poner por obra aquellas cosas que de verdad son necesarias para que ese talento nos lleve a ser quienes debemos ser nosotros. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, porque algunos creen que esto es alejado de una realidad bíblica, vamos a observar lo siguiente. Mi Señor Jesucristo estaba tan claro en esto que sabía, viene acá a la tierra, comienza su proceso de formación como un hombre nacido de mujer y luego a los 30 años comienza su ministerio y comienza a mostrar que tiene talento. Pero cuando nos damos cuenta todas las cosas que él hace, que él padece, al final sus últimas palabras no es como mentalidad de emprendedor, sino como mentalidad de empresario. Sus últimas palabras en la cruz son: consumado es. Al estar consumado, lo que él quería hacer, él no solo se conformó con hacer milagros, con comenzar algo, con demostrar que podía ser alguien y que tenía la deidad con él,
Por el contrario, dijo consumado es, porque lo que había establecido para hacer en esta tierra, Él lo había hecho. Aunque muchos no entendían en ese momento, pero lo que Él había venido a hacer, lo había hecho. Así que alguien que tiene un talento no puede decir que él tiene éxito o que él vive en el éxito hasta que ese talento no sea desarrollado y no sea puesto a la orden o a la disposición del bien común o del bien de los demás. Porque a veces nosotros creemos que mostramos una cosa o sabemos hacer una cosa y como no tenemos el seguimiento de eso, no sabemos qué es lo que van a hacer con ello. Por esa razón mucha gente fracasa, mucha gente le han dado el talento, mucha gente ha recibido palabra, mucha gente que sabe inclusive qué es lo que tiene que hacer, es incapaz de llegar a tomar todo el provecho que ese talento puede tener, tan solo porque no sabe a dónde va, no sabe cómo lo tiene que desarrollar. Y muchas de las veces en las cuales fracasan los emprendedores es porque no quieren someterse al proceso que sigue luego del descubrimiento del talento, es decir, el perfeccionamiento, el desarrollo de lo que saben hacer. Estoy plenamente convencido de que cuando las personas practican, cuando las personas se dedican a hacer aquello que les gusta y lo van mejorando, lo van practicando, hasta que eso prácticamente se convierte o se fusiona en la misma persona de lo que es, que él no habla de otra cosa, él no hace otra cosa, sino aquello que realmente le gusta hacer, porque lo practica tantas veces que se llega a ser tan bueno que vive justamente en eso, y a eso se le llama vivir en el éxito. No porque los demás lo reconozcan, sino porque tú sabes a dónde estás, tú sabes a dónde vas también, y tú sabes también lo que tienes que hacer con eso. La parábola de los talentos en el libro de Mateo evidencia una condición que nosotros tenemos. Y no porque se llame la parábola de los talentos, está precisamente relacionada con el talento que tiene Dios. Ella está relacionada directamente, pero no con los talentos o habilidades que tenemos que desarrollar nosotros. Porque no es porque Dios te lo coloca allí y te lo da y ya todo lo lograste. Por el contrario, cuando Dios te lo da, te encarga de una responsabilidad, porque todos y cada uno de nosotros tenemos talento. No hay una sola persona sobre la tierra que no tenga talentos. Cuando alguno dice que no tiene ningún talento, es nada más que la pobreza del entendimiento de su propia condición en el desarrollo de él y la forma de rendirse rápidamente. Cuando leemos entonces esa parábola en Mateo 25 y nosotros leemos allí a partir del versículo 14, vemos allí lo siguiente, que dice que el reino de los cielos, que es lo que nosotros tenemos que establecer acá. Ojo acá y póngame atención, porque esto es lo que va a ayudar que la iglesia se establezca, que el reino de Dios se establezca. Cuando nosotros conozcamos que por mandato de Dios podemos hacer todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Él dice que el reino de los cielos es como un señor, un magnate, que teniendo muchas cosas, muchas propiedades, mucho dinero, se lo dejó a sus hijos o se lo dejó a sus siervos. Y ustedes conocen el pasaje. A uno le dejó 5, a uno le dejó 3 y a otro le dio 1. Ahora, cuando leemos el versículo 15, que es el primero que yo quiero que usted detalle, cuando usted esté en su casa, usted mira el pasaje completo. Pero vea los detalles que a veces podemos nosotros sacar u obtener cuando nos detenemos a leer. Valga la redundancia, detenidamente o concienzudamente la palabra que está escrita, y vamos a ver, o vamos a tener la revelación de lo que implica lo que el Señor está hablando. Él dice allí que a cada uno le dio según su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero dice en ese mismo versículo 15, 25, 15, Mateo 25, 15, dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que todos nosotros tenemos la capacidad. Pero observe lo siguiente.
Siempre nosotros leemos ese versículo o leemos la parábola, leemos el pasaje y entendemos esa capacidad como una capacidad de medida. Quien tenga más capacidad va a recibir más. Quien tenga una capacidad media recibe algo medio. Y quien tiene menos, le dio menos. Pero en el entendimiento de todo el contexto que tenemos allí y conforme a la palabra de Dios y conociendo un poco el obrar de Dios con respecto a nosotros que somos sus hijos, tenemos que entender lo siguiente. Esa palabra capacidad no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la responsabilidad, lo que sabe hacer cada quien. Si cada uno tenía un talento, Dios lo que le asigna es responsabilidad para que la desarrolle. Cuando habla de su capacidad, es para aquello que tú estás preparado. Es para aquello, porque para que me entienda mejor lo que le quiero decir o lo que estoy seguro, dice el versículo, si yo no sé cantar, si yo no sé tocar un instrumento musical, no me puede dar el Señor una responsabilidad con respecto a la música. Puedo tener un conocimiento general que yo pueda tener u obtener en cualquier momento, que me dedique, que me llame la atención. Pero de allí no voy a pasar. Cuando el Señor se está refiriendo a la descripción de esa parábola y del siervo a quien le da más o a quien le da menos, no se está tratando de esa cantidad, sino de la responsabilidad en cuanto al don, en cuanto al talento que la persona tiene. Si a alguien le gusta la mecánica, va a ser difícil que él pueda dedicarse a la medicina. Por tanto, él tiene una responsabilidad como mecánico y a otro le darán una responsabilidad como médico. Y alguno dirá, pero pastor, a algunos le dieron 2 talentos y a otros le dieron solamente 1. Sí, porque de repente alguien que siendo médico puede también de alguna manera ser también responsable en alguna otra área. En alguna otra área que la desempeñe también con tal responsabilidad que bendiga también en esa área a los demás. Pero lo que quiero decir o quiero que entienda es que no tiene que ver con la cantidad, sino con la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Que no importa si son muchas o son pocas, la responsabilidad que nos dieron debe dar unos frutos. Debemos entender porque Dios nos está entregando una responsabilidad con el talento que tenemos, y si no entendemos lo que nos ha entregado el Señor, nunca será de bendición ni para nosotros ni para nadie más, y el talento se va a perder. Mucha gente va a perder, puede emprender inclusive, pero si no sabe que tiene que cristalizarlo, que tiene que desarrollarlo, que tiene que practicarlo y que tiene que ser de utilidad para el reino, no va a obtener los resultados que eso dice que debe dar. Le va a costar. La gente a veces en su propio entender de las cosas viene y hace lo que le parece, o se detiene, o piensa de otra manera, o se deja guiar por otras personas antes de dejarse guiar por el Espíritu o por la palabra que está recibiendo. Cuando usted viene acá a la iglesia, usted no viene simple y llanamente a ver qué es lo nuevo, a ver qué es lo que hay. Usted viene a escuchar la palabra, la orientación de Dios que le es necesaria para usted desarrollar su vida y el talento que tiene a fin de alcanzar un propósito que Dios le estableció. Si eso no está claro, nosotros estamos perdiendo el tiempo y estamos en vano haciendo otras cosas. Por esa razón, mucha gente que dice ser cristiano, ocupado en otras cosas, viendo lo que hacen los demás, hablando de lo que hacen los otros, no se ocupan de lo de ellos. Por eso no crece, por eso la inmadurez espiritual de la iglesia se hace evidente cuando, debiendo nosotros estar en grandes posiciones de eminencia, no lo estamos o no lo hacemos con lo que Dios nos dio, sino que vivimos pendientes de lo que pasa con los demás porque creemos que nosotros no fuimos llamados para eso.
No fuimos escogidos para eso. Si le dieras valor al área que Dios te dio como responsabilidad, te ocuparías en ella y sabrías que la tuya es tan importante como la de cualquier otro. Debemos saber esto. Vea, Mateo 16, 19, Jesús le dice a Pedro, le dice a él, que a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra también será desatado en los cielos. Él le está asignando una responsabilidad. Pedro no la entendía. Pedro, cuando recibe esta palabra, Pedro sigue actuando tal cual como él era. No es sino hasta que Pedro tiene una confrontación, muere Jesús, resucita Jesús, y después que viene el Espíritu Santo, Pedro entiende qué es lo que le están dando a él, o qué fue lo que le dieron. A veces suele ocurrir de esa manera, pero Jesús no es de los que dejan a las personas con el emprendimiento. Jesús es de los que los convierte en empresarios, porque el empresario produce y produce para el reino en este caso. Cuando Pedro no supo cómo hacer esto, Pedro tiene una virtud después de haber negado a Jesús, después de haber hecho cosas que él consideraba no se las iba a perdonar el Señor. Él vuelve al Señor y un día está pescando y vuelve a escuchar la voz del Señor que dice que lancen la red hacia un lado y sacan cualquier cantidad de pescado. Pedro olvida los pescados, se lanza al mar y llega a la orilla hasta donde está Jesús. A ese que le dieron las llaves, a ese que le entregaron cómo abrir y entrar al reino. Y le hacen unas preguntas, usted conoce el pasaje, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Le pregunta. Se lo preguntó 3 veces. Y yo creo que lo que le estaba preguntando a Pedro es como lo que te pregunto a ti hoy. Yo te dije a ti que iba a hacer contigo tal cosa. O yo te dije que tú tenías que hacer tal cosa. ¿Tú estás haciendo eso? ¿A qué te llamé yo, Pedro? Y así es válido para ti. ¿A qué te llamaron a ti? ¿Cuál es el talento que te dieron a ti? ¿Lo estás desempeñando? ¿Lo estás haciendo? Porque después de todas estas preguntas, de las 3 preguntas, las 3 veces que le pregunta Jesús a Pedro, Pedro termina diciendo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y la respuesta que siempre le dio Jesús a cada una de las respuestas que le daba a Pedro cuando le preguntaba si le amaba, Jesús lo único que le decía era, cuida mi rebaño, apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño y apacienta mis ovejas. Este es tu talento, Pedro. A esto fuiste llamado. Cuando te di la llave del reino, era para que le predicaras a esta gente. El evangelio del reino es el que abre la puerta de los cielos. Pedro es el primero que le predica tanto a los gentiles como a los judíos. Le predicó a los judíos el día de Pentecostés y se convirtieron 3,000. Después vuelve a predicar otra vez y se convierte en 5,000. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando se encuentra con Cornelio, dice allí, siendo Cornelio gentil, que Pedro fue a predicarle porque Dios le mandó. Y cuando él comenzó a hablarle a aquella gente, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y aquella gente comenzó a hablar en lenguas también y a manifestar cosas que solamente creía Pedro que estaban designadas nada más que para los judíos. Y ahí es donde Pedro dice, y yo reconozco, ahora sé, dice él, que Dios no hace acepción de personas. Es decir, todos tienen un talento. Todos tienen una capacidad, todos tienen una responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo y ese algo puede llegar a ser grande si nosotros verdaderamente entendemos lo que debemos y lo que tenemos que hacer.
Pero a veces nosotros distraídos por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que nos atrae, por todo lo que de alguna manera nos desvía. Porque si un día das un paso que te desvíe apenas unos pequeños grados del camino que debes seguir, tarde o temprano llegarás a Egipto. Llegarás a cualquier otro lugar, menos al lugar que estableció el Señor. Porque el camino del Señor es un camino de rectitud. Hay uno solo, se llama Jesús. Y hay que seguirlo a Él. Pero para que nosotros podamos ver el fruto, el resultado del talento, tiene que practicarlo. Usted tiene que entrenarse. Usted tiene que ensayarlo. Usted tiene que ponerlo por obra. Usted tiene que hacer algo con lo que le están dando. Siempre he dicho acá que la unción no es para ser alguien. La unción es para hacer algo. Y eso es lo que da el Señor, el talento. Observe lo siguiente, nosotros debemos aprender y debemos conocer, porque en este mismo pasaje de Mateo 25, donde está la parábola de los talentos, cuando llega el momento en que el Señor viene a pedir cuenta, porque es que te van a pedir cuenta. Yo no lo voy a poner a usted como ejemplo, lo voy a ponerme a mí. El Señor no me va a preguntar, mira, ¿de qué tamaño fue la iglesia que abriste? No me va a preguntar eso. Me va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo lo usaste? Eso es lo que me va a preguntar. ¿Cuántas almas alcanzaste con lo que yo te di? Y eso es también lo que te van a preguntar a ti. Porque dice esa parábola que vino el Señor, en un momento determinado se presentó y le pidió cuenta al que le había entregado 5, y el que le había entregado 5 vino y le dijo, Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 5 talentos más que gané sobre esto. Ponga atención a esto y ojo acá, porque hay algunos que dicen que no tiene nada que ver con el aspecto de finanzas, el aspecto de nuestra vida y la administración que nosotros deberíamos tener de todo lo que recibimos. Dice, Señor, gané 5 talentos sobre los 5 que me diste, aquí tienes tus 5 talentos y aquí tienes 5 talentos más. El Señor le responde, bien has hecho, buen siervo. Ven, pasa al reposo de tu Señor. Al que le dieron 2 le dice, Señor, también recibí 2, ahora, y gané 2 más sobre esta, así que toma tus 2, tus 2 que me diste y los 2 que gané sobre eso. Bien has hecho, buen siervo. Pasa, siervo, al descanso, al reposo de tu Señor. Pero llegado al que le dieron 1, antes de pedírselo o antes de hacerlo, de hacer cualquier cosa, al que le dieron 1 viene y le dice al Señor, dice, Señor, yo sabía que tú eras hombre duro, que recoges donde no sembraste, ¿no? Que ciegas o cosechas donde no esparciste, y que de alguna manera exiges cosas que como que no las has dado. Vea todo lo que dice. Yo sabía, dice él. Por lo tanto, tuve miedo, este es el secreto. Tuve miedo y tomé el talento que me diste, fui, lo escondí y ahora que has venido, toma pues, lo saco de la tierra donde lo metí y toma acá tu talento. Por lo que vemos entonces al Señor molesto y le responde a él y le dice, sabías que era hombre duro, que cosecho donde no sembré, que recojo donde yo no esparcí. Debiste haber agarrado, ojo acá, tomado mi dinero, se lo dabas a los bancos o al banquero y me lo hubieses devuelto al menos con los intereses. Esto es lo que quiero que vea. Los otros lo usaron y quizás la primera transacción que hicieron no le fue muy bien. Y quizás la segunda, la tercera fueron mejorando hasta que lograron lo que tenían que lograr. La práctica
hace al maestro. Cuando alguien se monta una idea, cuando alguien preconcibe algo y no hace conforme a lo que Dios le está estableciendo y ya ha prevalecido su propia opinión, difícilmente pueda lograr algo. Esa es la razón por la cual a veces la gente comienza haciendo algo, emprende con algo y luego lo deja a la mitad. Eso incluye pertenecer a la iglesia. Cuando la gente se incorpora a la iglesia o viene a la iglesia, muchas veces viniendo por su necesidad, una vez suplida la necesidad, deja de asistir. O una vez que él considera que ya no tiene tiempo o ha mejorado o hay algunas cosas que tiene que cambiar, echa a Dios a un lado y luego lo sigue haciendo a su manera. De alguna forma él está enterrando el talento, porque hasta donde yo sé, quien te va a decir y te va a entrenar cómo practicar o cómo hacer con ese talento es el Espíritu Santo. Es Jesús, es Dios el que te va a decir eso. No es por tu propia cuenta. Pero hay algunos que dicen, yo nunca me he separado de Dios. Yo nunca me he apartado de Dios. Yo igualito, yo sigo amando a Dios, solo que no voy a la iglesia. Y no es un mandato que tengas que congregarte. No dejaste de obedecer a Dios. Y dejaste entonces, por tanto, escuchar lo que Dios tenía que decirte para que desarrollaras el talento, para que lo pusieras por práctica. No dejaste o creíste que en tu propia fuerza podías hacerlo o en tu propia opinión podías continuar. No solo con el trabajo, no solo con el talento, sino con tu vida, con tu familia, cómo la edifica. Porque a veces cuando nosotros nos negamos a los cambios que tenemos que experimentar en nuestra vida para poder desarrollar el talento y lograr hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces nosotros, para evitar la confrontación con nosotros mismos, dejamos de asistir o dejamos de ser expuestos a aquellas palabras que estamos recibiendo, que ponen en evidencia las debilidades que tenemos o los errores que estamos cometiendo. Pero lo reconocemos internamente, pero no somos capaces de dar el paso para cambiarlo. Siempre he dicho que el primer paso que das no te va a llevar al lugar donde debes estar, pero te va a sacar del lugar donde estás. Es posible que ese primer paso no sea el que convierte todo, pero era necesario salir del lugar donde estabas. Era necesario darlo para que pudieses abrir el entendimiento hacia las otras cosas que tienes. Comienzas a justificarte de esa manera y olvidas la práctica. En este aspecto, cuando la gente entierra un talento, no es simple y llanamente porque literalmente lo metió allí debajo de la tierra, sino porque no lo practica, porque no lo desarrolla o porque cree que en su propia fuerza lo puede lograr todo. Por eso somos personas de cambios constantes. Cuando usted ve a los deportistas, a pesar de que ellos tienen talentos que les son, si podemos llamarlos así, naturales, si no practican, si no perfeccionan, si no mejoran, si no se capacitan, no pueden llegar a ser lo grande que realmente quieren ser. Por eso hay cualquier cantidad de gente que se incorpora, que aparece, pero no todos los beisbolistas, por ejemplo, llegan a las grandes ligas. Asimismo, los futbolistas, no todos llegan también a estar en las grandes ligas del mundo. ¿Por qué es eso? Porque para hacer eso, tú necesitas una cosa fundamental: disciplina primeramente. Y si la disciplina no está, entonces no hay práctica constante. Siempre estarás en altibajos. Y cuando digo que debe tener esa persona que tiene el talento, la mentalidad de empresario y no de emprendedor, es porque mientras esté en uso el talento, posiblemente te dé unos resultados. Pero si tú no tienes la mentalidad de empresario, tú no sabes luego lo que vas a hacer con esto. Y cuando se refiere al dinero que el Señor tocó y le preguntó a esta persona, le dijo, hubieses tomado mi dinero, se lo hubieses dado. Observe usted algo importante. El Señor no le dijo, devuélveme el talento. Le dijo, me hubieses agarrado mi dinero y se lo hubieses dado acá a los banqueros. Me lo hubieses devuelto luego
con los intereses. Y hay algo, un detalle allí, para que entienda lo que ahora te voy a explicar. Que el Señor se dirige a este siervo y le dice esto: siervo malo y negligente. Comparado con lo que le dije al inicio, que no se trata de cantidad, la capacidad a la cual se nombra en el versículo 15, sino a la responsabilidad que tiene porque sabe que lo puede hacer. Que el Señor no le dice en ese momento a ese siervo, no lo llama incapaz, lo llama negligente, malo y negligente. ¿Qué es negligente? ¿Qué es ser negligente? Cuando alguien, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. No porque sea incapaz, sino porque no entendió que eso requiere sacrificio. Y el sacrificar nuestra propia voluntad para con la de Dios es un sacrificio. Es algo que no es muy fácil cederlo. Por esa razón a veces no entendemos por qué tenemos que hacer el esfuerzo de que aunque esté lejos, aunque me cueste, que haya dificultades, yo busco la forma de tener esa presencia de Dios, de congregarme, de hacer las cosas correctas como debe ser. Dios le llama negligente, porque ninguno de nosotros, teniendo a Dios, puede alegar que Él no podía hacer eso. Dios sabe lo que tú puedes hacer. Dios no te va a exigir nunca nada a ti que no sepa Dios que tú lo puedes hacer. Por eso Dios te coloca en el área o en la profesión o en aquello donde tú realmente puedes dar los resultados. Y no te va a exigir una cosa que tú no puedas cumplir. A unos le exigirá como docente, a otros como mecánico, a otros como los que enseñan, como maestros. Como papá, como mamá te van a exigir. Es una responsabilidad. Por eso hay tantas diferencias. Y a veces vemos que algunas madres que prefieren de alguna manera disfrutar como ellos creen y no como estableció Dios, abandonan a sus hijos. Por esa razón, cuando alguien está, si tuviera la mentalidad que tiene con mentalidad de empresario, cuando tú te unes a una persona en matrimonio, el pensamiento tuyo debe ser la familia. Y si piensas en la familia, no en la pareja, ¿ok? Si piensas en la pareja, tendrás una mentalidad de emprendedor, de iniciar, pero luego no sabes qué es lo que vas a hacer. Y cuando vengan entonces las dificultades, no sabrás tampoco cómo sortearlas. Por esa razón, cuando piensas en este matrimonio, tú estás pensando en la familia. Y si piensas en la familia, de alguna manera tienes que ver cómo se comporta toda la sociedad. Porque ella debe andar conforme al principio de Dios. Y no que cualquier circunstancia o cualquier cosa que ocurra, entonces me saque a mí de ese camino. Por eso es necesario la práctica. Por eso es necesario saber a dónde tenemos que llegar. Posiblemente tú conoces algunos casos de deportistas que han estado en su momento más cumbre, donde logran desarrollar su talento de forma tal que aquello le produce en un momento determinado la riqueza, pero esa misma riqueza llega a ser su gran perdición, porque luego terminan involucrados en cosas que acaban con su vida. Y algunos inclusive terminan hasta arruinados, de tener millones a no tener nada, a terminar en la calle. Porque teniendo propósito, no lo practicaron como debía ser, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, y no sabían qué hacer con lo que estaban recibiendo. La gran mayoría de estas personas que tienen eso, que tienen esa mentalidad de empresario, cuando terminan de jugar un deporte, ya sea béisbol, fútbol americano o basquetbol, terminan siendo empresarios. Terminan invirtiendo en algo quizás relacionado, algunos relacionados con el deporte que practicaron, alguna empresa relacionada con esto o en cualquier otra cosa que le produce a ellos entonces una estabilidad que le garantiza no solamente a ellos, sino a la descendencia que viene. Y quienes no lo hacen, por lo general son la noticia de aquellos que
perdieron todo y que teniendo mucho, un día terminaron sin nada. Pablo recibe del Señor un llamado. Y Pablo, después de haber pasado por toda cantidad de dificultades, por todos aquellos impedimentos que tuvo, apedreado una vez más, lo dieron por muerto inclusive, Pablo no se detenía. Pablo sabía dónde tenía que llegar. Y por eso cuando le escribe a Timoteo le dice, he peleado la batalla de la fe. Ahora estoy listo, dice, para partir. Así como dijo Jesús, consumado es. Sabía que había llegado su momento, pero mientras nada lo detenía. Lo apedrearon y lo dieron por muerto. Lo arrastraron y lo sacaron fuera del pueblo porque ya lo dieron por muerto. Y de allí lo levantó el Señor. Preso, y cuando oraba se soltaban los grillos que lo tenían atado. Asimismo, Pedro también, preso, Dios lo saca de la cárcel. Porque a ellos sabían que había un talento que Dios le había puesto y solamente la práctica constante iba a hacer que aquellos hombres se convirtieran en grandes. Por esa razón, cuando tú vas y te formas en una universidad o en cualquier área de escuela, de estudio y tienes un título, el título no basta, el talento solo no basta. Tienes que practicarlo, tienes que saber cómo se ejecuta, tienes que saber cómo se lleva a cabo. ¿Quieres una empresa? Pues tienes que participar en ella, tienes que conocerla administrativamente. Conozco a alguien que hace cierto tiempo ya le dije en un momento determinado que él cocinaba o él cocina y es un chef. Le dije, mire hermano, si usted no aprende nunca administración, usted siempre será un cocinero. No, pero yo quiero establecer mi propio restaurante. No, hermano, usted no lo va a hacer nunca, porque usted se ha conformado con eso. Usted se ha quedado con esto y no ha visto el final de todo esto. A pesar de que conoces todo esto, hay una parte mayor a donde puedes llegar. O sea, tienes que practicarlo y tienes que apropiarte entonces de lo que necesitas, de la capacitación, del entrenamiento. El entrenamiento constante es lo que te hace entrar entonces a ver todas aquellas oportunidades que luego aprendes y conoces y puedes entonces, teniendo la posibilidad de invertir o de entrar en alguna otra área que puede serte también afín a lo que conoces. Y ahí es donde vemos nosotros que hay oportunidades de tener varios talentos a la vez. Pero allí también vemos cómo es que algunos, teniendo el talento, de repente nunca más se vuelven a recuperar. Porque el mismo Señor es el que le dice al siervo malo y negligente que le quiten el talento y se lo den al que más tiene. Y que lo echen allí donde es el llanto y el crujir de dientes. Y vemos como alguien que de repente tenía un buen talento, tenía algo, de repente lo vemos que no se puede recuperar de la miseria donde cayó. Si cayó en drogas, cayó en alcohol o en cualquier otra cosa, lo ves por allí caminando, deambulando como si nada, porque no pudo en ningún momento llevarlo a cabo, no lo supo ejecutar. Mas Dios está contigo como poderoso gigante para orientarte, para levantarte, para que sepas realmente qué cosa es lo que tienes que hacer. Comenzamos por algo pequeño, comenzamos con algo que creemos no tiene valor, pero si tú no aprendes a valorar lo pequeño, tampoco valorarás lo grande. Por esa razón, cuando estamos prestando un servicio, por muy pequeño que sea, lo hacemos como manda Dios, como para Dios, de corazón. No simple y llanamente por salir del paso. Porque en eso vamos nosotros cambiando, en nuestro carácter, en saber realmente para qué es el talento que nos dieron, dónde va a llegar ese talento, quién lo va a usar y cómo lo vamos a usar. Allí hay algo fundamental que nosotros tenemos que conocer, que debemos saber nosotros cómo echar esto aparte. Este hombre dijo allí que él lo había hecho de esa manera porque tenía miedo. Tienes que aprender a superar los riesgos. Por eso es necesario la práctica. Cuando alguien practica sobre aquel riesgo que puede correr, llega un momento en que ese miedo es quitado. Mas Dios nos dice a nosotros, el libro, la primera epístola de Juan, el capítulo 4, versículo 18. Quiero que lo lea para que detalle usted, porque posiblemente usted se lo sabe, pero quiero que lo detalle
para que vea el cambio que hay entre una cosa y otra cosa. El miedo que nosotros debemos quitar de nosotros y el temor que realmente nos debe embargar en algún momento. Epístola primero de Juan, capítulo 4, versículo 18. Ahí dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Observe esto. Mi Biblia dice que Dios es amor. Si tú tienes entonces a Cristo en tu corazón, allí no debe haber ningún miedo, porque ese primer temor del cual habla allí es miedo. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios es amor y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y para desarrollar un talento necesita justamente conocer del Señor, conocer y saber lo que el Señor hace con nosotros, a fin de que lo que vayas a enfrentar, tú no temas. ¿Cuál es el miedo entonces que debe haber? ¿O qué es lo que debes hacer? Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando nosotros lo recibimos, deberíamos deshacernos de todo miedo. Y alguno me va a decir, como yo pensé en un momento determinado también, sí, pero hay un miedo que justificadamente pues nos persevera en nuestra vida. Yo orando, el Señor me trajo esto a mi mente y trajo esto a mi corazón. No debe haber miedo en nosotros. Ese miedo al cual hemos llamado en otras oportunidades, que nos salva nuestra vida, que nos sirve como reacción a lo malo y nos defiende de aquello que nosotros no conocemos. Yo, por ponerle un nombre, pero que no fue que Dios me dio el nombre, sino que me dijo cómo es operar con sabiduría. Un hijo de Dios, entendido en el talento, en el propósito al cual fue llamado, opera bajo el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y como Dios es amor, entonces yo no debo tener miedo. Yo debo operar en sabiduría. ¿Y qué implica operar en sabiduría? Que la sensatez vaya a prevalecer en todo lo que yo voy a hacer, en que yo sea prudente, no miedoso, no con miedo, sino prudente, sabio, al tratar de conocer una situación primero y no simple y llanamente actuar sin saber cuál es el posible resultado. Pastor, pero si te ocurre algo inesperado, eso se llama instinto de conservación, no miedo. Instinto de conservación. Pero el hombre sabio opera justamente en sabiduría, ser precavido para que no le des lugar o justificación al miedo, porque en ti no debe haber ningún miedo. ¿Cuál es el temor entonces que me debe embargar? Para que entiendas esto. Cuando Jesús va a pasar al otro lado, que va a Gadara, le dice a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Y él se monta con ellos en la barca. Y va durmiendo, dice el pasaje bíblico. Va durmiendo en el bote, en la popa del bote. Y de repente se levanta una tormenta. Y a aquellos les embarga el miedo. Y levantan a Jesús. Y Jesús, creo yo, que se levanta inclusive hasta molesto, porque le dice a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Hombres que estaban acostumbrados a pescar allí, a ver esas tormentas, a conocer que eso se levantaba allí. Pero de repente les embarga el miedo. Y Jesús viene y se levanta allí, después de haberle dicho a ellos, hombres de poca fe, y le habla al viento y al mar. Viento, cállate. Mar, cálmate.
y aquello se calma. Y el mar se queda tranquilo, el viento deja de soplar y todos quedan abismados. Ellos sienten de alguna manera que ahora ya no hay miedo por el viento o el mar embravecido. Pero ellos se hacen esta pregunta, dice, ¿y quién es este? El miedo a las cosas naturales fue suplido por el temor que vino de lo alto, que vino de Dios. Ese es el temor que debe prevalecer en nosotros para llevar y ejecutar el talento que Dios nos dio. Que a pesar de las circunstancias de lo natural, no es eso lo que va a prevalecer, sino lo que Dios ordenó que teníamos que hacer. No sé si me estoy explicando. Porque ellos se preguntaron, ¿y quién es este que el viento le obedece y el mar le obedece? Ahora, el miedo se fue porque ya no había viento, ya no había el mar embravecido, pero vino un temor por conocer, por saber y por ejecutar aquello que Dios dijo que teníamos que hacer. Cuando Dios habla, hay que obedecerle. El miedo a no hacerlo, él llega a ser peor. Porque el miedo que debe, o el temor que debe estar en nosotros, es el temor a no obedecer la palabra de Dios, que tiene peores consecuencias que no hacer aquello conforme lo que yo creo. No sé, ruego a Dios que llegue el entendimiento, porque esta es la razón por la cual nosotros nos apartamos de Dios, no ejecutamos las cosas que Dios nos dice, no intentamos las cosas nuevas, no corremos los riesgos y no nos estamos dando cuenta que guardamos el talento en la tierra. Y nos llamará el Señor negligente, porque estoy seguro que si a ti te ordenó hacer una cosa, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para eso. Dios no le va a dar nada a nadie que no sepa que Él no lo puede hacer. Y es Juan quien dice tal cosa. Y es Juan quien conoce esto. Y Juan, vea, cuando Jesús está colgado en la cruz, le dice a Juan, he allí tu madre. Y desde ese momento, después de haber muerto, era María, la madre de Jesús, a la que él le dice a Juan, he allí tu madre. Y Juan se encarga de aquella mujer, la honró de forma tal. Y Juan estaba tan claro, o escribe esto tan claramente, que él no tenía miedo a nada, a seguir a Cristo, a seguir ayudando, a seguir apoyando y honrando a la madre de Cristo, que Juan es el único de los apóstoles que muere con buena salud y en mayor vejez que todos los demás. De los 12 o de los 13, porque luego se suma Pablo, mueren todos ellos, pero el último, y no muere porque lo mataran, sino porque llegó su momento, llegó su hora, es Juan. No sé si me entiende, pero cuando alguien es escogido por Dios y Él echa fuera el miedo y hace lo que Dios dice, entonces esto será una garantía de permanencia, porque de esa forma estás honrando al Dios Padre y se estará cumpliendo el principio, el mandamiento de que honras a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre esta tierra y te harás prosperado en todo, te irá bien. Observe ese detalle. Juan es el que escribe el último libro dictado por el Señor también. El Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Puso en práctica esto. O sea, llevó a cabo su talento y lo que sabía hacer, Dios lo escogió para tal cosa. Y así se cumplió. Entonces, vea. ¿Qué indica esto? Nosotros debemos saber dónde estamos parados. Y con respecto a esto te pregunto, ¿qué hay debajo de tus pies? ¿Hay arena o hay piedra? Porque solo los que saben que están edificados sobre la roca son los que realmente no tienen miedo.
y les mandan a hacer unas cosas y ellos lo van a hacer. Nosotros queremos escoger a quién predicarle, queremos escoger quién es el que debe entrar en la iglesia, queremos escoger cuál es el mensaje que me gusta o no. Vas a ser confrontado, el pecado tiene que ser quitado, tiene que ser apartado, las habladurías y todo este tipo de cosas que nosotros hacemos, el adulterio y cualquier otra cosa de maldad, de mentira, tiene que acabarse y quitarse y vas a ser evidenciado cada vez que entremos en esa práctica. Pero tiene que ser quitada. De lo contrario, nosotros vamos a pagar la consecuencia. Y eso es lo que debe estar claro en cada uno de nosotros. Solamente cuando hay roca debajo, nosotros vamos dispuestos a hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. El libro de Mateo 7, 24-25, allí dice lo siguiente. Que Jesús vino, les contó esta parábola y les dijo: ¿a qué compararé esta generación? El que me escucha esta palabra, lo compararé al que edificó sobre la roca. Y vino el viento, vino el río, vino la lluvia y los abatió, los impactó, pero ellos permanecieron. Permanecieron porque estaban edificados sobre la roca fuerte, que es Jesucristo. Pero el que no me escucha esta palabra, dijo Jesús, lo compararé a aquellos que edificando sobre la arena, vino el viento, vino el río, vino las aguas, dieron con ímpetu y arrasaron todo aquello. Es cuando un talento se queda a la mitad. Porque no hay roca debajo de tus pies. La pregunta es esa: ¿qué hay debajo de tus pies? Porque vamos a tener percance, vamos a tener impactos, vamos a tener gente que vaya en contra de nosotros, vamos a tener impedimentos, vamos a tener fracasos inclusive, y vamos a tener adversidades que no queremos tener que enfrentarlas, porque Jesús dijo también: imposible es que no vengan tropiezos. Por otro lado dijo también: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no hay forma de que nosotros podamos evitar esto si no es que estamos edificados sobre la roca. Yo he estado en esta condición. Yo he querido a veces también, como te puedes sentir tú, cuando sabes que estás aplicando o estás desarrollando un talento y no te ayudan o no tienes los resultados que aspiras a tener, o ha pasado el tiempo y crees que Dios se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está fortaleciendo el carácter para que cuando logres lo que tienes que lograr, entonces con ímpetu hagas lo que tienes que hacer. Y seguir y saber que todavía no has terminado, sino que vas adelante. Yo he pasado por esto y he estado sometido también a mis emociones y mis sentimientos, y no sabe usted cómo yo me he sentido. Pero cuando yo me he encontrado en esa situación, yo me he dado cuenta que debajo de mí hay roca, no arena, sino que hay roca. Y en las peores circunstancias, usted sabe, yo viví la muerte de mi hijo y todo lo que tuve que pasar por eso. Y yo pedía y yo rogaba y yo no quería que eso ocurriera. Y yo decía al Señor: no es posible que eso me pueda ocurrir a mí. Yo no he hecho nada y no quería por nada del mundo. Hasta que el Señor me dijo: lo vas a cuidar tú mejor que yo. Lo quieres tú más que yo. Párate sobre la roca y levántate, porque aún tienes que seguir, aún tienes que predicar, porque la obra no ha terminado. La obra ahora es cuando va a comenzar, la obra ahora es cuando viene. Así que practica, haz lo que tienes que hacer y pon el talento que te he dado a funcionar y a ponerlo a favor de todos los que se congregan en la iglesia. No soy mejor que Dios, pero tengo una certeza: debajo de mis pies hay piedra. Hay roca firme, no arena. Por eso vienen los vientos, vienen cosas como esas, pero estoy firme. ¿Me duelen? Sí. ¿Me impactan? Sí, pero estoy firme. Me hicieron tal o cual cosa. El amigo me hizo esto, de que no esperaba pasó esto. Y fui soportando, fui aguantando. Y poco a poco, como he dicho a veces, mi piel se fue endureciendo, porque había roca debajo de mis pies. Soportaba allí, quizás tambaleaba, quizás me iba hacia los lados, pero luego volvía el Señor a enderezarme. Eso es lo que me da por certeza
¿Quiénes son los que pueden hablar de cómo desarrollar talento? Quienes padecen tales cosas. A esos nadie les echa cuento. Nadie les dice cómo hacer tal cosa. Por eso un talento no basta. No, porque yo sé hacer esto, porque yo sé hacer lo otro. No, el que lo haya pasado, el que lo haya superado, el que haya padecido, el que lo haya puesto por obra, ese es el que verdaderamente va a tener la victoria. Y no porque haya sido yo, puede ser cualquiera. O usted lo puede pasar en cualquier situación. Es posible que usted esté diciendo, mire, todo el padecimiento que tengo, pobrecito yo, déjese de estar pensando, cuídese como tal, sea prudente, haga las cosas correctas, tiene que ir a un médico, vaya a un médico, tiene que hablar con alguien, hable con alguien, tiene que consultar con otro, consulte con otro, tiene que pedirle ayuda a alguien, pídale ayuda a alguien, hable como tiene que hacer, practique y rodéese de aquellos que verdaderamente le pueden aconsejar, pero sobre todo, créale a Dios, consúltele a Dios y párese sobre la roca firme que está sobre sus pies, y estoy seguro que aunque venga el viento, venga el río, vengan las aguas, usted no va a caer, sino que va a permanecer por siempre y para siempre. Algunos le van a decir, pero eso es imposible hacer, o eso va contra todo lo que hacen los demás. El miedo es libre. Yo decidí tomar el amor. Pedro y Jacobo son confrontados por los miembros del Sanedrín. Un día salieron después del día de Pentecostés y encuentran a un cojo en la Hermosa, y el cojo le tiende la mano con la expectativa de que algo le den de dinero. Y Pedro, la respuesta que le da, mirándolo a sus ojos, le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús le dio la orden de que se levantara. Y en aquel momento el hombre se levantó. Para aquellos que dicen que no debemos estar declarando, debemos declarar en el nombre de Jesús. Debemos hacer las cosas en el nombre de Jesús. A veces agarramos medias verdades bíblicas y se las queremos aplicar para corregir a todos los demás, prohibirle cosas que lo que tenemos que hacer es orientarlos para que las hagan correctamente. Pero no nos basta con eso, sino hundimos a las personas. O sea, el hombre viene y le dice, de lo que tengo te doy. Le tiende la mano, lo levanta y aquel hombre comienza a saltar. Eso bastó para que la gente, los miembros del Sanedrín, vinieran contra ellos, los pusieran presos y le prohibieran que hablaran de Cristo. Así que vino un ángel, las abrió las rejas de la cárcel, salieron y estaban en la plaza. No huyeron tampoco, no huyeron de nadie, sino que se quedaron en la plaza y estaban predicando allí la palabra de Dios. Y vino alguien, un chismoso que siempre aparecen por allí, y le dijo a los miembros del Sanedrín, mira, los que estaban presos allí están allá en la plaza, están predicando. Y ellos estaban asombrados, iban a liquidar inclusive a los soldados que los estaban cuidando porque no sabían cómo se habían escapado ellos. Y no fue que se escaparon, los ángeles los sacaron. Así que los hicieron volver a llamar ahí. Y le dijeron, ¿no le dijimos a ustedes que no tenían que predicar en ese nombre, en el nombre de Jesús? Y la respuesta de ellos fue clara. Capítulo 5 del libro de los Hechos, y eso debe quedarle claro a usted. Libro de los Hechos. No es el libro de las intenciones, no es el libro de las ideas, no es el libro de los sueños, es el libro de los hechos de los apóstoles. Hicieron conforme le mandaron. Tomaron el riesgo y le dijeron, respondieron a los que le estaban pidiendo que no predicaran o que no hablaran de Jesús. Le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que puedes hacerme lo que te dé la gana, pero yo no voy a dejar de predicar esto. Y ese es el sentir que deberíamos tener nosotros. Pero apenas a nosotros nos dicen tal o cual cosa, inmediatamente escondemos el talento debajo de la tierra porque alguien dijo esto o porque este dijo lo otro. No buscamos una forma, no buscamos una alternativa, no buscamos algo que, cumpliendo quizás con las exigencias que se nos hacen, no dejamos de hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Pero yo me explique y espero que usted entienda de qué es lo que estoy hablando. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Dónde estás parado? ¿Y quién te lo mandó a hacer? Y eso es lo que te va a indicar a ti a dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer. Así que preparado porque el Señor, pronto vas a ver una maravilla tan grande del Señor que tú no la vas a creer. Hoy te las estoy diciendo.
Hoy, en este día, la estás recibiendo. Y verás la gloria de Dios. Verás gloria como nunca has visto a causa de la obediencia de sus hijos haciendo aquello que Dios mandó hacer. Y los obedientes de Dios serán los que se sentarán en esas posiciones para regir no solamente la iglesia, sino al mundo por completo, porque la sabiduría de Dios se derramará sobre toda carne, como está dicho en el profeta Joel. Él derramará de su espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán sueños, profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y tus hijos realmente profetizarán en el nombre de Jesús. Así que preparados, practica y haz como el Señor dice. Dios Todopoderoso, gracias te doy. Gracias por prestarme, Señor, tu atención y hacer que los oídos que hoy han escuchado esta palabra sean edificados, Señor, sean transformados, las almas sean impactadas con tu palabra y estemos dispuestos, Señor, primeramente a establecer el reino sobre la tierra. Que no nos rindamos ante nada, que no nos rindamos ante las circunstancias, que sepamos tener las respuestas correctas en cada uno de los momentos de adversidades que tengamos, a fin de enfrentarnos a los enemigos y saber que por medio de tu palabra están más que vencidos, Señor. Sabiendo, Padre, que las cosas están difíciles, que las cosas no son fáciles, sabemos también que en estos momentos de crisis, en estos momentos donde la gente cree que tú no estás presente, es cuando más tu presencia está. Y mientras más clamemos a ti, más certeza tendríamos, Señor, de que tú vas a hacer las grandes cosas. Bendice a los que están escuchando. Establece, Señor, tu reino en ellos. Haz, Señor, que explote en su mente ese talento y el desarrollo en sus manos de aquello que deben poner por obra. Y prosperes así a todos tus hijos, porque ninguno sé yo hasta ahora que tú le das algo a no ser de que ellos se esfuercen. Ninguna cosa que venga de ti se va a desarrollar sin el trabajo correspondiente. Hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay que luchar y hay que estar seguros de que vamos a llegar. En el nombre de Jesús, bendice a los más pequeños. Bendice, Señor, a los que hoy tenemos en Pastor Kids. Y bendice a los maestros que están ahí, a las maestras que están allí, que están formando también esa generación que va a impactar al mundo. Te ruego, Señor, una unción especial para ellos. Para nuestro líder, un pedido especial, una unción especial, Señor, de fortaleza, de seguimiento y de sabiduría en todas las cosas que tú vas a hacer, a fin de que tu iglesia verdaderamente resplandezca esta tu gloria, que ahora está con nosotros y permanecerá por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, Dios le guarde, Dios le bendiga.